Uno de ellos es que pues, claramente estamos en eso lo que se le denomina una estanflación, es decir, una economía estancada, pero que también tiene altos niveles de inflación, que eso es una combinación que es inusual, porque típicamente la inflación pues, responde a altos niveles de demanda, etcétera, una economía que a veces está boyante. Aquí tenemos una inflación de 7.4% el año pasado, la más alta en 20 años, a pesar de que tuviste un desempeño económico relativamente bajo. Particularmente si consideramos, Pepe, que Estados Unidos, que es pues el país con el que más estamos ligados, creció 5.7% el año pasado. Hay que recordar aquí que Estados Unidos solamente cayó 3.5% en 2020, es decir, ellos ya están francamente arriba de como estaban antes de la pandemia. Perdón, ese no es nuestro caso. Nosotros ya habíamos decrecido ligeramente antes de la pandemia. Durante el primer año de pandemia decrecimos 8.4% y ahora el año pasado la cifra preliminar que sea es de 5%. Pero casi te apostaría, Pepe, que se va a reducir un poco y yo creo que va a acabar quedando por ahí de 4.8%. Lo que es todavía más alarmante es que en el caso de Estados Unidos hay expectativas de crecimiento probablemente de 2.8% para 2022. Ya las expectativas de México, por ejemplo, de entidades como Bank of America, están esperando un crecimiento de 1.5% nada más para México. Es decir, aún a fines de este año, México va a estar bien abajo de como estaba al principio del sexenio. Y eso es en términos nominales. Esto quiere decir, Pepe, que pues, tenemos un pastel que es cada vez más chico y tenemos cada vez más comensales a la mesa, es decir, la rebanada que le toca a cada comensal pues está siendo cada vez más pequeña. Y lo último que te diría alarmante, Pepe, es que si vemos cómo le fue a otras economías latinoamericanas en el cuarto trimestre, pues el caso de Chile, de Perú, de Colombia, pues les fue bastante bien, o sea, ya tuvieron un rebote importante y México tuvo este crecimiento, lo que quiere decir que hay algunos elementos de la economía de México que son exclusivos nuestros, digamos, que están pegándole fuerte al crecimiento y creo que pues queda bastante claro cuáles son esos elementos. En ese caso, al menos, pues yo creo que hay que cuidar lo que se declara, porque evidentemente COVID-19 lo que hay que hacer es verificar la oxigenación, ver que no te pongas mal, en caso de que necesites medicamentos, necesites ventilación, necesites algunas otras cosas, oxígeno, qué sé yo, algunos medicamentos, no, pues definitivamente, por ejemplo, el ISSSTE, que es una institución que representa como una institución de excelencia, por ejemplo, el Hospital 20 de Noviembre, donde se le puede atender con todas las de la ley y seguramente que le va a ir bien, pero insisto, hay que tener cuidado con la declaración de una persona que representa pues una de las grandes instituciones médicas de este país. Pues sí, porque pierde credibilidad, no solamente la institución a la que nos referimos, el ISSSTE, sino pierde la credibilidad del aparato gubernamental. ¿Cuáles son, sí, las recomendaciones que verdaderamente pueden ayudar a curarnos en caso de un contagio, ahora sobre todo por la variante Omicron? Sí, lo primero es, aquí hay que distinguir molestias de peligros. Casi todo es una molestia, la tos, el dolor de garganta, que puede ser terrible, pero el peligro es que te baje el oxígeno. Entonces, la primera recomendación es chéquese la oxigenación. Vea que esté oxigenando 92 o más, y si no, avise de inmediato porque se necesita oxígeno, a lo mejor necesita otros medicamentos, pero la primera recomendación es checar el oxígeno. Si la fiebre es alta y se perpetúa todos los días, sigue con fiebre, tampoco es un buen signo, avise, pida ayuda. La presión arterial si la puedes determinar, pero básicamente tu condición general, siéntete bien, oxigena bien, ve que no tengas una fiebre tan alta, pero básicamente el mensaje es cheque su oxigenación y avísenos si le empieza a bajar porque necesita usted un tratamiento. Esto de la Casa Blanca es más o menos la misma que dio ahorita López Obrador en la mañana, que dice, no, esto no es mío, esto es de mi esposa. Incluso que salga mi esposa a explicar. Y salió la primera dama a decir, disculpen, esto es dinero mío, yo lo he ganado, nada que ver con el gobierno, esto es de Televisa, de mi trabajo en Televisa, y por lo tanto mi esposo no tiene nada que ver, ni yo con el gobierno. Pues, ¿qué es lo que está diciendo López Obrador ahora? Pues más o menos lo mismo, está diciendo, es la señora, son propiedades de la esposa, no tiene nada que ver con el gobierno, pero en ambos casos lo que quedaba, digamos, en incógnita es si había conflicto de interés. Lo mismo en el caso
de la Casa Blanca, porque sí había ahí un vínculo de un contratista. La casa se la había vendido a buen precio, un contratista del gobierno, parecía un favor. Y ahora resulta que también que la esposa del hijo de López Obrador tiene un contrato enorme, importante, con Pemex. Bueno, pues así como desvinculado del todo, no es. Parece un conflicto de interés y podría serlo. Algo que también López Obrador ha dicho que eso se acabó. Lo que es amiguismo, nepotismo, influyentismo y conflictos de interés, ha dicho López Obrador, aquí se acabó. Y de pronto empiezan a aparecer por todos lados con gente cercana a él. Lo único que está pasando es que su discurso cada vez pierde credibilidad. Ese discurso por lo menos. No me voy a meter con otros, pero ese discurso de la integridad moral, de que no se vale éticamente, legalmente sí, pero éticamente, tener lujos, desplegarlo en un país como México tan pobre, hacer ostentación de riqueza, aunque sea bien habida, ese discurso se le está desmoronando pues conforme va pasando el tiempo, porque surgen y surgen personas cercanas a él, a su gobierno, que precisamente eso es lo que hacen. Intercambiar ideas sobre los grandes problemas del país. Por ejemplo, el de la seguridad. Tenemos ideas, tenemos propuestas, queremos que puedan ser escuchadas las maneras diferentes para abordar problemas muy concretos como combatir al crimen organizado de una manera dada, que baje la violencia, pero con eficacia, no simplemente que crezca el problema. Igualmente en materia de economía, estamos viendo una situación ya crítica en materia de inflación, de tasas de interés, de pobreza, que esto indudablemente afecta el empleo y los salarios. Bueno, nosotros sí pensamos que debe haber un programa concreto de reactivación económica que defienda la planta industrial y con ello los empleos. En materia de salud también tenemos mucho que decir respecto a la distribución de los medicamentos y a lo que es el propio sistema de salud, particularmente cuando se hizo un cambio de algo que medianamente funcionaba, que era el seguro popular, a un esquema donde claramente no funciona, que es el INSABI, y eso ha sido verdaderamente un desastre en medio de una situación crítica. Entonces lo que queremos es que se nos escuche, queremos alzar la voz por más de la mitad de mexicanos, porque hay que recordar que en la elección pasada, del año pasado, las oposiciones ganamos 22 millones de votos contra la coalición oficial, que obtuvo 20 millones de votos. Es decir, hay mucho más mexicanas y mexicanos que están en contra del gobierno de los que están a favor. Bueno, entonces queremos que esa voz opositora sea escuchada por el gobierno en una mesa en donde podamos hablar, generales del gobierno y cuáles son los proyectos. No llegó a ser un asunto de prospectiva únicamente. Llegó a decirles que los asuntos de Morena se manejan desde el Palacio Nacional, se operan desde la Secretaría de Gobernación y se ejecutan, por las buenas o por las malas, en el Senado de la República, y ya de la Cámara de Diputados ni hablamos, porque el presidente de la mesa directiva es realmente de pena ajena. Entonces, Pepe, pues en esas condiciones, Adán Augusto se convierte en un ejecutor de la política en un partido. Podría parecer lógico, podría parecer obvio, necesario hasta cierto punto, pero institucionalmente el secretario de Gobernación no tendría por qué ser un transmisor de instrucciones en una plenaria de un partido político. Hace unos días el presidente de la República, refiriéndose a lo de Lorenzo Córdoba y el PAN, dijo que la forma es fondo. Y si la forma es fondo, la forma como Adán Augusto López fue a controlar a los senadores de su partido, nos dice que en el fondo él tiene un futuro mucho más promisorio del que muchos creen que ha tenido en los últimos meses. Vamos a ver, pero hoy por lo pronto está en la parte de arriba del top 2
O sea, los dos que están hasta arriba, pues él está hasta mero arriba.